Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Es un gusto volvernos a encontrar en este espacio mensual de contenido valioso para todos nosotros, de diferentes cosas que nosotros hacemos en Incitel. Este mes es el mes de la ciberseguridad y por eso el día de hoy les traemos una nueva herramienta o una herramienta de muchos años de trabajo, cada vez más potenciada, que con ayuda de la inteligencia artificial nos ayuda a detectar en la red diferentes incidentes y a responder ante ellos. Esa herramienta se llama Sentinel One, un aliado estratégico de nosotros, que por medio de Incitel ha llegado a muchos clientes y pretende seguir haciéndolo. Recuerden que durante la presentación vamos a tener concursos, vamos a tener preguntas, estaremos abriendo el micrófono para todos nosotros, para que hagan para que nos transmitan sus dudas y por supuesto para que contesten y se puedan llevar premios. O no olviden que está el cuadro de PQRs para que ustedes puedan hacer desde allí sus preguntas. No olviden también conectarse a nuestras redes sociales, incitel.oficial en Instagram, Incitel Rayal Piso Oficial en LinkedIn, TikTok y Facebook. Sin más, quiero presentarles a Soledad Carrasco de Incitel, que desde Lima nos va a contar un poco sobre la herramienta, nos va a explicar cómo funciona, de qué se trata y nos va a traer seguramente muchísimo contenido para todos nosotros. Muchas gracias de nuevo por estar acá. Mi nombre es Aldemar Castañeda y los dejo con Soledad. Hola Soledad, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, gracias Aldemar por el pase. ¿Cómo se encuentran todos? Muy buenos días por el tiempo y por el espacio para esta sesión el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre cómo Sentinel One, como solución, como compañía, puede ayudar a las organizaciones como la de ustedes a poder empezar a mitigar riesgos, ¿sí? Empezar a detectar amenazas y dar respuesta en tiempo real, ¿sí? Sentinel One nace, llamémosle más o menos en el 2013, ¿sí? Es una solución que se posiciona em, como un EDR activo desde esos años y con motores de inteligencia artificial dentro de la solución o del agente como tal, ¿no? Esta tecnología, esta solución en esos años empieza a tener un diferenciador importante frente a las soluciones tradicionales, ¿no? Y lo menciono ¿por qué? Porque al posicionarse como una solución de endpoint, esta tecnología empieza a diferenciarse porque deja la dependencia de las firmas, deja la dependencia de una nube o de una base de datos, como lo hace normalmente o tradicionalmente otras soluciones, ¿no? Sentinel One se posiciona como un EDR activo. Este EDR activo tiene la capacidad de poder detectar y responder en tiempo real, inclusive amenazas de día cero o de zero day, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que los motores que tienen bebidos en el agente de manera local van a empezar a mitigar amenazas basadas en el comportamiento de ellas, ¿no? Sin llegar a ir a una nube o una base de datos para recién identificar, llamémosle mediante una firma, detener o mitigar la amenaza, ¿no? Ahí tenemos un diferenciador importante sobre la solución. Entonces, dentro de esta estrategia en estos últimos años, Sentinel One ha evolucionado bastante, ¿no? Ya no solo se posiciona como una protección de endpoint, que es una de las capas que podemos cubrir dentro de una compañía o una organización en cuanto a mitigación o riesgos, sino que también tenemos la capa de nube, ¿no? Si bien es cierto, a nivel de endpoint podemos proteger ya entornos virtualizados, entornos que tengan contenedores, Kubernetes y demás, pero Sentinel One, gracias a la adquisición de otra empresa, hace un par de años, puede llegar a hacer postura de seguridad a nivel de nube, ¿no? Si ustedes como compañía, como organización, ya están en la nube o más adelante
están por irse a ese lado de tener entornos en Azure, en AWS, en GCP, en Alibaba, en Oracle, por ejemplo. Comentarles que SentinelOne también puede empezar a dar postura a esas nubes, esas aplicaciones que están corriendo ahí, qué tan seguro es el código, testeamos el código, inclusive hacemos un poco de pen testing ahí para identificar si el código es vulnerable o no, inclusive los password checkers que se tienen ahí, llegar a temas de cumplimiento o si ustedes están dando esa capa de compliance o de cumplimiento en cuanto a normativas, por ejemplo, como ISO 27001, IPA, PDRG o PCI, podemos empezar a dar esa visibilidad de cómo van en base a ese cumplimiento. Imaginemos en un 80%, 85%, ¿qué más le falta para llegar al 100 o al cumplimiento en base a compliance ahí, ¿no? Lo quería mencionar también, dentro de este slide tenemos esa parte de nube y sin dejar atrás la parte de identidad, ¿no? Identidad también es otro vector de ataque, ¿no? SentinelOne ya tiene la tecnología de endpoint DDR, pero complementamos todas esas capacidades de protección de ataques basados en identidad, ¿no? Podemos empezar a identificar y detener amenazas como un Golden Ticket, Silver Ticket, Paz de Hash, DSSync, que son amenazas específicas que van directamente a controlador de dominio, por ejemplo, ¿no? También damos la parte de postura, identificamos malas configuraciones, sobreaprovisionamiento y todo lo que se pueda ver a nivel de directorio activo para que lo tengan en cuenta también. Y toda esta data que yo les estoy mencionando, ¿hacia dónde se va? Hacia la plataforma o el lago de datos que tiene SentinelOne dentro de su plataforma, ¿no? Toda la data de telemetría la recolectamos y la enviamos hacia acá, a nivel de identidad también, pero si vemos por acá otro tipo de fuentes, ¿no? Inclusive vemos por acá algunas competencias que podemos integrar efectivamente, ingestar la data hacia la plataforma, de igual manera en nube, y como pueden ver otro tipo de data, ¿no? Imaginemos o esa data que tenemos a nivel de red, por ejemplo, no sé, firewall de Fortinet, de Checkpoint, de Cisco, Palo Alto y demás, podemos también ingerirnos a nuestra propia plataforma y lo que se quiere es poder tener una plataforma unificada, ¿sí? Unificada donde podamos ver toda la data de toda la infraestructura que tengamos o de todas las tecnologías que tengamos dentro de nuestra infraestructura, dentro de la organización, ¿no? Y esto va un poco más allá. SentinelOne también se posiciona como una solución de AI 100 o un 100 con inteligencia artificial, porque toda esa data que vamos a recolectar, vamos a poder correlacionarla, ¿sí? E inclusive llegar al punto de temas de hiperautomatización, que es el SOAR de SentinelOne en realidad, que nos va a poder permitir dar una respuesta automatizada hacia ese tercero que tengamos ahí integrado. Puede ser soluciones de correo, de ticketing, de igual manera a nivel de red, y podemos crear todo ese flujo de trabajo para poder dar una respuesta de manera automática, ¿no? Y todo esto impulsado porque o respaldado por la inteligencia artificial generativa, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Comentarles también que SentinelOne está bien posicionado en Gartner, está como líder, como cuarto año consecutivo en el cuadrante mágico de Gartner, en conjunto con otras fábricas, bien calificado por los clientes, por las empresas que tienen ya SentinelOne, estamos bien calificados en Gartner Prinsight, ¿sí? Y a nivel de Mitre, también estamos bien calificados o tenemos una buena puntuación y evaluación en este framework de Mitre aquí, ¿no? Ahora le voy a dar el pase a, al Demar para que nos ayude con lo siguiente. Claro que sí, Soledad. Muchas gracias por la explicación, por contarnos todo lo que desde SentinelOne como empresa tenemos disponible. Lo siguiente será ver un poquito más a fondo la herramienta. Pero antes de eso, quiero pasar a la primera pregunta. Y la primera pregunta nos la va a responder Omar Giovanni. Omar Giovanni, ¿estás ahí para que por favor abras tu micrófono?
Es muy fácil. Omar a la 1, Omar a las 2. Busquemos Hola, hola, entonces. buenos días. Uy, en el último segundo. Hola, Omar, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, la pregunta es muy sencilla. ¿Qué diferencia principal ofrece SentinelOne frente a un antivirus tradicional? A. Solo detecta amenazas conocidas con firmas. B. Usa inteligencia artificial autónoma que detecta, detiene ataques e incluso de día cero. O C. Requiere conexión permanente a Internet para actualizarse. ¿Cuál de esas tres es la respuesta correcta? Ok, la respuesta sería la B. Usa inteligencia Correcto. artificial autónoma. Muy bien, muchas gracias, Omar. Efectivamente es la B. Usa inteligencia artificial autónoma que detecta y detiene ataques incluso de día cero, lo que facilita muchísimo la operación y reduce costos, ¿no? Omar, nuestro equipo de mercadeo se estará comunicando contigo para hacerte llegar el premio. Muchísimas gracias. Gracias. Soledad, por favor, continuemos con la segunda parte para que todos sepamos cómo funciona la herramienta. Gracias, Aldemar. Voy a compartir pantalla acá para mostrar mi consola y mostrarles la demo. Es una demo bastante práctica y visual, la cual va a ayudar a entender un poco cómo SentinelOne puede ayudar a dar esa capacidad de respuesta, ¿no? Entonces, aquí, como pueden ver, es la consola de administración que tiene SentinelOne. SentinelOne, la consola está en la nube, es una consola que está alojada en AWS, ¿sí? Y para poder ingresar, bueno, necesitamos un correo, ¿no? Una contraseña y un doble factor de autenticación. En este caso me he ido directamente a la política para poder explicar un poco esa característica y empezar la demostración. En este escenario de demostración, lo que vamos a hacer es tener una maquinita virtual donde va a ser la que va a ser la máquina víctima, ¿sí? Donde vamos a ejecutar un malware, ¿sí? Y todo lo que pase en esa máquina, vamos a ver un poco esa trazabilidad y historia de línea dentro de la consola, ¿sí? Y vamos a ver las capacidades de respuesta que tiene la tecnología como tal. Pero para empezar, voy a explicarles un poco la política porque es importante cómo voy a poner la política antes de ejecutar el malware. Tenemos, o SentinelOne tiene dos modos de protección. Los modos de protección son el modo Detect y Protect para todas las amenazas maliciosas y para todas las amenazas sospechosas, donde si la política se queda en modo Protect, va a ser kill y quarantine, ¿no? Va a matar procesos y va a enviar a cuarentena, ¿no? Inclusive puedo subir el nivel de protección aquí hasta remediación y rollback, que es lo que vamos a hacer ahora en la demo, ¿no? Pero para temas de demostración, yo voy a dejar esto en modo detección, ¿sí? ¿Qué va a hacer el agente aquí o la tecnología como tal? No va a tomar ninguna acción, solo nos va a alertar aquí en la plataforma en alertas, donde yo les voy a dar visibilidad. Y lo menciono ¿por qué? Porque vamos a hacer que la amenaza haga lo que tenga que hacer, pase la amenaza y ver toda esa historia de línea o storyline que tiene SentinelOne, ¿no? Explicando un poco sobre los motores, que también es importante que lo puedan entender. Mencionaba yo en slides anteriores que SentinelOne es una solución que deja la dependencia de las firmas, de una base de datos o de una nube para poder empezar a detectar y mitigar amenazas, inclusive amenazas de día cero, ¿no? ¿Por qué? Porque SentinelOne tiene estos motores que ven aquí. Estos tres probablemente les es familiar a ustedes, donde inclusive el de reputación o de inteligencia artificial estática cuentan las soluciones tradicionales, ¿no? Pero SentinelOne tiene estos que ven aquí, que son diferenciadores. Estos son motores propios de la tecnología como tal, que empiezan a dar esa capacidad de detener amenazas de manera conductual con inteligencia artificial, ¿no? ¿Basados en qué? En amenazas que vengan, por ejemplo, en un ejecutable,
por un documento, mediante un script, o que intenten hacer movimiento lateral, ¿no? O inclusive, ¿qué pasa con esas aplicaciones potencialmente vulnerables que tenemos en las máquinas, en los workstations, en los servidores? SentinelOne nos va a dar una visibilidad de cuál es el CV asociado, la vulnerabilidad que tenga, e inclusive llevar al punto de poder evitar una explotación hasta que puedan ser parchadas, ¿sí? Con eso se van a sentirse seguros. Y lo ideal es que, ¿qué pasa si es que llega a penetrar una amenaza, un ataque, como el que vamos a ver ahora, ¿no? Voy a ir a mi maquinita virtual, que es la que voy a mostrar ahora, aquí. Un segundito, vamos a ver por acá. Aquí está. Esta es la maquinita virtual donde yo ahora mismo tengo instalado el agente, ¿sí? Vamos a ir por acá. Aquí tengo el agente instalado de SentinelOne. Tengo archivos como un usuario común que puede tener una máquina dentro de su entorno, ¿no? Imágenes, fotografías que podamos tener dentro de esto, ¿no? No sé, archivos confidenciales, privados que puedan tener los usuarios ahí. Pero en este escenario de demostración, lo que voy a hacer es ejecutar una amenaza, ¿sí? Que es este archivito que ven acá, que en realidad yo lo tengo encriptado. ¿Por qué? Porque en realidad es pues una amenaza, llamemos verídica, y por temas de seguridad voy a tener que poner un password, ¿sí? Antes de ejecutarlo, me voy a ir aquí y voy a cambiar un poquito la vista para que tengamos una vista aquí. Todavía no ejecuto la amenaza, pero lo que quiero mostrar es cómo tengo la política nuevamente y cuál es la máquina que hace referencia al entorno virtual que tengo acá. Me voy a ir aquí, voy a cambiar esto y voy a elegir el grupo. Ok. Dentro de este grupo, nuevamente tengo la máquina en Detect y Detect, y a nivel de máquina, esta es la máquina que estoy mostrando de este lado, ¿correcto? Dentro de este entorno, a nivel de incidentes, si me voy y filtro por los más recientes, ahora mismo no van a ver. La tecnología también puede almacenar todos los incidentes clasificados como maliciosos y sospechosos hasta por un año, para que lo tengan en cuenta, bien incluido dentro del licenciamiento. Entonces, si vemos, no hay ninguna alerta dentro de este grupo o de esta máquina. Que la máquina esté en color negrita quiere decir que está en un buen estado de salud. Si está en color gris, quiere decir que no está conectado a la consola. Y si está en un color rojo, quiere decir que tiene algún tipo de incidente, ¿no? Y eso es lo que vamos a probar ahora. Yo voy a desencriptar este archivito, donde automáticamente SentinelOne me dice que ha detectado, o el agente me dice que ha detectado algo malicioso. Y si ven aquí, la máquina automáticamente, y por no decir en milisegundos o segundos, y en tiempo real, se puso en color rojo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que está alertando algo. La política, recordemos que la ha dejado en solo alerta, y aquí está el detalle de la amenaza, que es el que vemos aquí, ¿no? Voy a proseguir y voy a renombrar esto y le voy a poner un nombre para volverlo un ejecutable. De igual manera, SentinelOne, bueno, creo que no lo volví bien un ejecutable, voy a renombrar nuevamente. Y ya está como un ejecutable porque lo que quiero es ejecutar. Me dice que se ha detectado un archivo malicioso. Si vemos acá, ya cambia el estatus, inclusive me da una tercera notificación de que algo ha ocurrido ahí, ¿no? Aquí está el nombre del archivo que yo he modificado. Y lo que va a pasar ahora es que cuando llegue este tipo de eventos, imaginemos que llega por un correo electrónico, el usuario descarga o le da doble clic al archivo, le da next, next, hasta que lo ejecuta, ¿no? Por ejemplo, como lo voy a hacer yo ahora. ¿Qué va a suceder ahora? Que estamos ejecutando una amenaza, que es una amenaza tipo ransomware, que van a ver que en unos segundos esta máquina se va a empezar a cifrar o a encriptar. El ransomware toma posesión y empieza a cifrar todos mis archivos, como pueden ver acá, los que les estaba mostrando, inclusive las imágenes, están encriptadas. Por acá puedo ver el mensaje que deja el atacante, ¿no? Donde todos mis archivos, documentos, fotos han sido encriptados. Que vayamos
al browser y paguemos, que es lo que no se recomienda, pero vamos a pasar ahora a la consola y vamos a ver un poco ese detalle. Todavía no voy a recuperar la máquina, que es la idea de lo que vamos a hacer ahora y cómo SentinelOne nos puede ayudar. Voy a irme al detalle de la amenaza. Si vemos aquí en el detalle de la amenaza, vemos que la amenaza no ha sido mitigada, que ha sido clasificada como maliciosa. ¿Cuándo fue la primera vez que se vio dentro de mi entorno y cuándo fue la última vez? Esto es en tiempo real. Aldemar comentaba que yo estoy en Lima, tenemos el mismo horario, Lima, Colombia, ¿sí? Si ven, a las 10:22 ha sido ejecutado el ataque. Nos muestra pues un data importante o relevante para el administrador de la plataforma, en este caso mi persona. Tengo o veo cuál es la ruta PA del command line, inclusive no hay una firma que pueda identificar que esto tiene alguna verificación verídica. ¿Dónde se originó el proceso? En un explorador. Yo descargué esto de un explorador. Me muestra la información del hash, en este caso es un SHA-1, por ejemplo, donde yo puedo venir acá y darle clic en Virus Total y ver en el mundo quién más conoce la amenaza. ¿Qué tipo de detección fue? Fue un tipo de detección dinámica y estuvo clasificado o está clasificado como ransomware, ¿sí? ¿Por qué? Porque la máquina ha sido encriptada o cifrada. Tenemos diferentes indicadores de amenaza, que son 7. Estos de aquí en realidad hacen match con el framework de Mitre, donde efectivamente dice que fue una evasión de defensa, donde se ejecutó ciertos pasos, se vería de abajo hacia arriba los pasos que ejecutó la amenaza y llegó a hacer una evasión de defensa, ¿no? A nivel de endpoint, tengo aquí toda la visibilidad de qué máquina es, en qué grupo se encuentra, e inclusive puedo ver qué política tiene configurada esta máquina, ¿no? Recordemos, la máquina está en modo detect. ¿Y por qué lo hemos dejado en modo detect? Porque vamos a tomar las acciones, llamémosle de manera manual, ¿no? Si yo hubiese dejado la política en modo protect, el SentinelOne hubiera detectado esto en este momento, hubiera mitigado la amenaza y no podríamos ver toda esta trazabilidad o historia de línea, que la idea es que ustedes puedan ver, ¿no? Aquí mostramos toda esta historia de línea. Si me voy a este y le doy clic donde yo le cambié el nombre y le puse ejemplo, son en total 4.830 todos los eventos. Y si le doy clic, me baja a esta tabla donde me muestra, por ejemplo, qué archivos fueron modificados, cuáles fueron renombrados, por ahí si hay alguno que ha sido eliminado y demás. Me muestra toda esa información. Para mí es relevante en realidad. Y si me voy a este que dice WMIP, este de aquí básicamente me va a indicar que son 3 eventos, un indicador y 2 procesos, donde lo que normalmente hace un ataque de ransomware es, mediante un command line, hacer un shadow copy delete. ¿Qué quiere decir? Borrar los shadow copy. SentinelOne lo que dice es, yo puedo blindar esta ruta de los shadow copy o archivos BCS, blindarlos como tal mediante unos snapshots que SentinelOne o que la gente hace de manera incremental en la máquina, y de manera local nos va a poder permitir revertir esos cambios y volver la máquina a un estado anterior, ¿no? Como pueden ver, mi máquina sigue encriptada y lo que voy a hacer ahora es tomar la opción. Voy a venir aquí a Mitigation Actions y si vemos, tenemos habilitadas las 4 opciones de mitigación. Recuerdan que en la política decía kill, de matar, ¿no? O detener procesos, enviar a cuarentena. En este caso vamos a llegar al punto de hacer remediación también, de hacer cambios o revertir los cambios a nivel del sistema operativo que ha afectado el ataque o que ha afectado esa amenaza, y llegar al punto del rollback. ¿Qué quiere decir? Que cuando apliquemos rollback, la máquina va a volver a su estado anterior. Vamos a recuperar la máquina, ¿sí? Esto se puede hacer de manera automática. El ejemplo que yo pongo para esta demostración es que ustedes lo puedan ver y lo voy a ejecutar de manera manual, que también es una de las opciones. Con un solo clic, venir y poder hacer el rollback. Voy a marcar como verdadero positivo aquí. Aquí este check ya está específicamente habilitado por default porque dice que va a aplicar en todas las instancias donde se vea la amenaza, ¿no? Voy a marcar que es un verdadero positivo, perdón, y voy a darle aplicar.
¿Qué va a suceder ahora? Vamos a ver en unos segundos que aquí está tomando las acciones de mitigación y van a ver que en unos segundos la máquina va a volver a un estado anterior. O sea, voy a recuperarla. Lo más probable es que yo me esté demorando o tardando unos 5 o 10 minutos mientras que les explico todo esto, pero esto se puede hacer en tiempo real y se puede hacer de manera automática, como les digo, dejando la política en modo Protect y Protect. ¿Qué está sucediendo ahora? La máquina está siendo revertida, está volviendo a un estado anterior y lo podemos corroborar acá. Miren, ha hecho kill o ha matado procesos 6 de 6 en 100 milisegundos, ¿sí? Aquí a nivel de cuarentena probablemente tenga que hacer un reboot para que se complete, pero a nivel de remediación ha remediado 427 cambios a nivel de sistema operativo de 427 cambios en 300 milisegundos y ha hecho rollback de 1101 archivos, ¿En cuánto? En 13 segundos. Esto es un dato importante porque en 13 segundos podemos recuperar la máquina, ¿no? Y esta es una pregunta que yo normalmente hago y si gustan responder, ¿cuánto tiempo normalmente tardan las compañías o ustedes o el equipo de soporte en poder revertir o recuperar la máquina frente a un ataque de ransomware, ¿no? Normalmente los pasos de remediación que toman las compañías es desconectar la máquina de la red, desconectar el servidor de la corriente, apaguemos todo, ¿no? Hasta que hagamos un formateo, volvamos a instalar el sistema operativo e inclusive si tenemos un backup, entre comillas, bien configurado, nos permita volver la máquina con ese backup, ¿no? Eso es con una máquina, probablemente tardemos 1 hora, 2 horas, pero ¿qué pasaría si este tipo de ataque hace un movimiento lateral y encripta o cifra más máquinas? Máquinas que pueden ser, no sé, 50, 100, 200, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardaríamos en recuperarnos? En mi experiencia y en lo que he visto dentro de este tiempo, cuando hemos visto ciertos clientes que ya han sido afectados, han tardado semanas o hasta meses en poder recuperarse, ¿no? SentinelOne dice, yo garantizo poder recuperar las máquinas si sufren o llegan hasta este punto de que sea un ransomware, recuperar y hacer el rollback, que es la capacidad principal o importante o nativa que tiene la tecnología como tal, ¿no? Si ven, la máquina ya fue recuperada y con esto puedo cerrar la parte de la demo. No sé si tengan alguna duda o consulta hasta aquí. Equipo, de igual doy el pase al Demar para que podamos continuar. Soledad, muchísimas gracias por esa explicación. Es una herramienta, creo yo, muy fácil de manejar, una herramienta que también es muy rápida, muy eficiente. En este caso, pues hicimos la prueba con una amenaza real, pero esto se está alimentando constantemente y el hecho de que sea precisamente una solución de inteligencia artificial, pues hace que aprenda mucho más rápido de lo que puede aprender tal vez un equipo operativo. Vamos de nuevo entonces con una segunda pregunta para un segundo premio. ¿Quién nos va a ayudar con esa respuesta? Guillermo. Guillermo, te tenemos en la... Esperando, a ver, Guillermo, ¿estás en línea? No tengo apellido, dice Guillermo F. Guillermo, ¿estás ahí? Por favor, abre tu micrófono. Guillermo a la 1. Guillermo a las 2. Bueno, creo que Guillermo no está disponible. ¿Quién más puede ser? John Alejandro. John Alejandro, si estás ahí, por favor, abre tu micrófono. Sí, buenos días. Hola, John, ¿cómo estás? Buenos Bien, días, ¿qué tal? bien. John, entonces, ¿estás disponible para contestarnos una pregunta y llevarte un premio? Bueno, vamos a ver cómo nos va. Vale. Entonces, pasamos a la pregunta, vale. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué capacidad única ofrece SentinelOne
En caso de un ataque de ransomware exitoso, A. Envía un reporte al SOC para revisión manual. B. Bloquea el endpoint indefinidamente. O C. Revierte automáticamente los archivos afectados a su estado original con la función de rollback. Sí. La C. ¿Cómo no sé la C? No, efectivamente es la C. Revertir automáticamente los archivos afectados a su estado original con la función rollback. Muchísimas gracias, Alejandro. Y Valentina del equipo de mercadeo se va a estar comunicando contigo para hacerte llegar el premio que te has ganado. Vale, muchas Ahora, gracias. con mucho gusto, Alejandro. Ahora veo que hay una mano levantada. Edison tiene una mano levantada. Si quieres, puedes abrir tu micrófono y consultar. Dale, Edison. Ya está disponible para que lo abras. Bueno, si quieres, Edison, la puedes escribir también en el PQR y con mucho gusto la respondemos. Continuemos entonces. Vamos a hacer nuestra presentación ya de la parte más inteligente de la herramienta. Soledad, por favor, muéstranos un poco y háblanos un poco de Purple, de SentinelOne. Sí, vamos a darle continuidad a la presentación y vamos a hablar ahora de Purple AI. Purple AI es el analista de ciberseguridad inteligente que tiene SentinelOne. Ya es la IA generativa, la IA generativa que se tiene ahora mismo. Para este caso directo voy a pasarme a la consola para ganar el tiempo, que estamos con el tiempo ahí justo, y voy a mostrarles un poco y darle toda esa visibilidad de cómo funciona, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla de este lado. Dentro de la consola de administración o de la plataforma como tal, SentinelOne tiene una característica importante que viene a considerarse o a tener un diferenciador importante frente a otras tecnologías también, ¿no? Lo que hace normalmente Purple AI es poder ayudar al equipo del SOC, ¿sí? Ayudar a este equipo de analistas a poder hacer consultas en un lenguaje natural, en un lenguaje humano, llamémosle así, para poder hacer investigación forense, investigación de lo que esté ocurriendo dentro del entorno, ¿no? Dentro de la plataforma yo me vine a este menú que dice Purple AI, donde si ven acá, él ya me muestra algunos templates para hacer cacería o algunas preguntas de soporte que yo quiera hacer, ¿no? Puedo inclusive generar nuevos notebooks para que los demás analistas que tengo dentro de la compañía puedan ver el historial de preguntas o de las consultas que le he hecho a la solución como tal. Entonces, para poner un ejemplo de cómo Purple AI puede ayudarles a ese equipo de analistas o del SOC o a las personas, ingenieros que administren la solución como tal, es poder hacerle consultas en un lenguaje natural, donde él nos va a dar una respuesta. Él va a generar la query, ¿no? En el lenguaje de SentinelOne y nos va a dar una información, ¿no? Por ejemplo, voy a decirle aquí, muéstrame por ejemplo, logueos fallidos dentro de mi entorno y clasifícalos por nombre de equipo y nombre de usuario. Entonces, armo el prompt y le digo a él que me busque esa información y en cuestión de segundos él empieza a procesar, me genera el query, ¿no? O en el lenguaje de SentinelOne que se tiene y me va a dar esa visibilidad. Yo no considero el tiempo, él automáticamente lo va a buscar en las últimas 24 horas, ¿sí? Pero podemos ver un historial por default hasta por 14 días atrás. Podemos tenerlo por más tiempo, sí, es posible, por 30 días, 40 días, 60, un año, si es posible. Pero ahora mismo
me filtra la información de las últimas 24 horas, ¿no? Y dato importante, ahora mismo me muestra que este equipo o estos equipos con estos nombres logueados dentro de la máquina, inclusive que son servidores, tienen en las últimas 24 horas 41.927 logins fallidos, ¿no? O 41.860, 17.000 y demás. Este tipo de información en realidad es relevante, ¿no? Que uno encuentre esto dentro de su entorno es preocupante. ¡Wow! Tantos logins fallidos puede tener ese usuario o inclusive este servidor. ¿Qué tipo de servidor es? ¿Un servidor de backup? ¿O qué servidor es? ¿Por qué está teniendo tantos logins fallidos? Probablemente pueda estar sufriendo un ataque de fuerza bruta. O inclusive él te da aquí la descripción del hallazgo, ¿no? De lo que he identificado y cuál es la máquina o asociada a estos logins con más afectación, llamémosle así, ¿no? Bueno, acá yo recomendaría o se recomendaría que inmediatamente resetemos los passwords de esa máquina o de ese usuario para que evitemos que siga teniendo estas fallas, ¿no? Este es un ejemplo de cómo SentinelOne con Purple AI puede ayudarlos, ¿no? Este tipo de trabajo se podría haber hecho de manera manual, escribiendo toda esta Power Query en la búsqueda de eventos, pero una persona, un analista junior o alguien que no conoce como tal de primera mano cómo usarlo, pues tardaría inclusive yo, no sé, 5 minutos, 10 minutos en hacer esta query. SentinelOne me lo hizo en segundos, me dio el resultado, inclusive me lo muestra en tipo tabla o me lo puede mostrar aquí también en esta tortita y me da el resumen e inclusive me da sugerencias de búsquedas adicionales para continuar el análisis, ¿no? Entonces, SentinelOne nos permite poder hacer esto con la solución de Purple AI. Y algo más que quería mostrarles, ¿no? En cuanto a las alertas o a los eventos que vamos recolectando, voy a poner un ejemplo aquí de alerta para que lo podamos ver. Aquí estamos recolectando data de terceros que yo les estaba diciendo hace un momento que podemos empezar a recolectar cierta data y no solo recolectar de los mismos endpoints, sino, por ejemplo, acá tenemos la integración con un firewall de Palo Alto, tenemos la integración con una solución de Proofpoint, el cual me lo muestra acá. Puedo darle clic aquí y Purple AI me da ese resumen a ese evento o a esa alerta y en el cual el analista va a poder entender específicamente qué es lo que ha sucedido, ¿no? E inclusive me muestra un veredicto a nivel de comunidad que esto realmente es un verdadero positivo y tiene un 69% de ser verídico, ¿no? Y que se ven dentro del entorno también o dentro de la comunidad, inclusive alertas similares que son más de 1000. Entonces, lo que hace SentinelOne es ayudarles a hacer esta analítica más rápida en tiempo real para poder empezar a dar respuestas, ¿sí? Eso quería mostrar hasta ahí. Aldemar, ¿quisieras continuar, por favor? Es un micrófono. ¿Ya? ¿Me escuchas? Sí, se escucha Aldemar. Gracias, Soledad. Muchas gracias. De verdad que con esta edición, si se quiere, que yo creo que ya es el corazón de la herramienta, la labor y el trabajo se hace mucho más eficiente. Vamos entonces a continuar con una pregunta nueva, pero mi equipo de la FIFA se fue. Se te fue el audio. ¿Puedes pasar el slide? Sin problema. Sí, Aldemar, estás sin mute. Ya. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí. Qué pena con ustedes. Fallas técnicas. Les decía que nuestro equipo de la FIFA se fue y entonces vamos a cambiar la dinámica un poquito para esta nueva pregunta. Antes de mostrar la pregunta, vamos a esperar quien quisiera contestar. Levanten por favor la mano.
para tener la posibilidad de ganarse un premio. Cristian tiene una pregunta en el chat para responderlo para todos. Pregunta si el servicio de Purple AI viene incluido en la licencia de SentinelOne o es un servicio aparte. Muy buena pregunta, Cristian. Este servicio, bueno, esta característica viene ya incluida en el licenciamiento de Complete. SentinelOne tiene varios licenciamientos y 2 bundles. Viene específicamente con el licenciamiento Complete, ¿sí? Para responder ahí. No se cobra aparte, ya viene incluido. Vale, Soledad, muchísimas gracias. Y otra pregunta, ¿se puede integrar con un 100 o XDR? Juan Carlos, es correcto, se puede integrar con un 100 o un XDR. Tenemos integraciones vía API. Hay integraciones desarrolladas de manera nativa. Nube con nube, por ejemplo. Casos de uso, ejemplos que he visto con IBM QRadar, con Splunk y demás, podemos integrarnos. Juan Carlos, gracias. ¿Ahí me escuchan? Ok. Sí, se escucha. Listo, vale. Muchas gracias, Soledad, por las preguntas, por las respuestas, perdón. Decía que ¿quién quiere contestar la pregunta que viene para ganarse un premio? No veo manos levantadas, vamos a tener que escoger a dedo en la ruleta. Dijo Bueno, yo, dame un... Edinson, alzaba la mano. Buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal todo? ¿Nos escuchas? Hola, Aló, buenas Edison. tardes, buenos días. ¿Qué tal, Edison? ¿Cómo vas? Bueno, la Bien, pregunta es muy gracias. sencilla. ¿Cuál de estas afirmaciones describe mejor la base tecnológica de Purple AI, de SentinelOne? A. Solo permite búsquedas simples en logs propios de SentinelOne. B. Automatiza solo la creación de reportes después de una investigación manual. O C. Traduce el lenguaje natural en consultas estructuradas realizadas auto-triage, autoinvestigación y habilita respuestas automatizadas. Traduce el lenguaje natural. La C. Perfecto, sí, la opción C. Estamos de acuerdo, Edison. Muchas gracias por tu respuesta. Vamos entonces, ya Gracias. Valentina se va a comunicar contigo para hacerte llegar tu regalo. Muchísimas gracias. Y ahora le vamos a dar paso a Daniel Clavijo, quien nos va a explicar un poco cómo la solución de SentinelOne se conecta con nuestros servicios profesionales en Inciter. Daniel, el auditorio es tuyo, por favor, cuéntanos. Gracias. Gracias, Alde, y muy buenos días a todos. Antes de empezar, Soledad, hay otras 2 preguntas nuevas. Cristian nos pregunta qué tantas fuentes se pueden incluir con Purple AI para la analítica de los eventos de seguridad. Muy buena pregunta. SentinelOne permite incluir diferentes fuentes. Va a depender mucho de cuánta ingesta queramos hacer. Con el licenciamiento Complete, por default ya se tiene una ingesta de 10 gigas al día de data de terceros. Imaginemos que sea un firewall, una solución de Office 365 y una solución de identidad. Ok, ahí tenemos 3. Podemos calcular o ver el sizing de si estas 3 llegan al día, a los 10 gigas al día, o si se necesitaría más. SentinelOne tiene la capacidad de poder ingerir data hasta 2 teras o más, y no solo 14 días, sino pueden ser hasta 5 años también sin ningún problema. Eso ya viene a ser la parte del AI 100 o del 100 que se tiene para poder ingerir data. Listo. Gracias, Soledad. Y Juan Carlos también nos pregunta si requiero distribuir un certificado de SSL para hacer inspección de API SSL, ¿este genera conflicto con el endpoint de Sentinel? Muy buena pregunta ahí. Esto estaría muy de la mano
con el tema de que si SentinelOne lo toma como una amenaza sospechosa, llamémosle así, yo recomendaría, cuando se haga esto, poner la política en modo detección. Lo que hace simplemente es alertarnos, ¿no? Para que él no lo identifique como malicioso o no tome la acción de detener, sino luego de eso poder hacer las exclusiones respectivas para que SentinelOne no lo tome como malicioso cuando empiezan a distribuir el certificado SSL, ¿no? Sería una de las opciones que se podrían hacer. Listo. Gracias, Soledad. Y para continuar pues con la presentación, y como les decía Alde, nosotros desde Incitel, que somos un integrador y un canal registrado y certificado con Sentinel, queríamos, digamos que de cierta forma, recordarles cuál es el acompañamiento que nosotros podemos dar para que dentro de cada una de sus empresas el uso de herramientas como la de Sentinel y con todas sus características que Soledad nos estuvo mostrando, la aprovechen al máximo. ¿Por qué? Porque nosotros desde Incitel los acompañamos desde el proceso de una evaluación y un diagnóstico de sus necesidades, donde también diseñamos la solución. No solo seleccionamos herramientas como Sentinel, sino dentro de Sentinel seleccionamos qué bundles o qué tipo de licenciamiento, qué tipo de solución específicamente es la que mejor se acopla y se acomoda a sus necesidades. Esto con todo nuestro equipo de especialistas que está en Incitel y también con un acompañamiento de ingeniería, pues también de parte de fábrica, como lo puede ser Soledad. Entonces, digamos que nosotros los acompañamos en ese diagnóstico, en determinar específicamente cuáles son, digamos que sus necesidades o sus puntos vulnerables en términos de seguridad. Hacemos el diseño de ciberseguridad, siempre pensando, por ejemplo, en temas actualizados como es el Zero Trust. También verificando y creando una arquitectura para poderle dar una protección 360, sobre todo empezando en términos de infraestructura crítica, todos esos servicios, aplicaciones o servidores que son fundamentales para cada uno de ustedes o para cada una de sus empresas. Y también vemos cómo podemos dar visibilidad y monitoreo a esas infraestructuras y automatizar partes de la seguridad, como con herramientas de inteligencia artificial como la que vimos hoy. Hacemos también la implementación con nuestro personal especializado, donde instalamos la herramienta o las herramientas en los activos o en la infraestructura de nuestros clientes, pero también hacemos una configuración, digamos que personalizada y especializada para cada una de las necesidades que ustedes tienen. Después de eso, hacemos pruebas de que esta implementación esté de acuerdo, digamos que a sus necesidades y a sus expectativas pues los acompañamos en un proceso de mejora continua. También damos un monitoreo y un soporte proactivo, es decir, podemos tener la capacidad de estar monitoreando esta herramienta. También desde nuestro SOC, como lo preguntaba Juan, podemos asociar Sentinel a un SIEM o un XDR que nosotros tenemos en Incitel y de esa forma pues podemos ir monitoreando también sus dispositivos y también la solución. También damos un soporte, es decir, si ustedes están administrando la herramienta, nosotros los podemos acompañar a optimizar ciertas configuraciones de la misma, es decir, nos pueden hacer preguntas en cómo mejorar la configuración o la protección de Sentinel y nosotros pues los acompañamos en ese proceso o en realizar alguna actualización de la herramienta. Los capacitamos también, tenemos la capacidad de estarlos capacitando en las nuevas características que tiene la solución o en la solución pues, que adquirieron y los acompañamos, como dije al principio, en una mejora continua. Es decir, podemos auditar de cierta forma esas políticas y configuraciones nuevas, ver cómo las podemos ir mejorando, podemos incluso simular ataques para ver cómo la herramienta está respondiendo, obviamente en un ambiente controlado. Podemos tener la evaluación de nuevos vectores. Con Sentinel, como lo mencionó Soledad al principio, nos da la capacidad de tener visibilidad de dispositivos IoT, de temas en la nube, de identidades, de móviles. Y también con toda esa evaluación y esa auditoría les damos recomendaciones a ustedes de cómo pueden ir trabajando ese proceso de la mejora de la ciberseguridad. Con nuestro equipo de
de Incitel y también con aliados como lo son SentinelOne. Eso era lo que queríamos mostrarles. Muchas gracias a todos. Yo creo que tenemos algunos minutos más por si tienen más preguntas. Pueden levantar la mano, escribirlas en el chat y estaremos pues atentos a contestarlas. Excelente, Daniel, muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, como dice Daniel, lo podemos ver en el chat o pueden levantar la mano o eventualmente se pueden comunicar con nosotros por correo electrónico, por nuestras cuentas de redes sociales, incitel.oficial en Instagram, Incitel Rayal Piso Oficial en LinkedIn, TikTok y Facebook. A todos muchísimas gracias por asistir, por acompañarnos el día de hoy. Soledad, muchísimas gracias por tu presentación, tu explicación. Daniel, también muchas gracias por haber estado aquí como siempre. A todo el equipo de producción, a Valentina por toda su colaboración, al equipo de SentinelOne, de CLM por esta presentación y por el tiempo que nos han brindado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Estén pendientes de las redes sociales. Vienen podcasts, viene otro webinar para el próximo mes. Vienen varias sorpresas para todos nuestros clientes. Esperamos verlos pronto. Y de nuevo, muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima Que tengan oportunidad. buen día. Gracias a todos.